¿Cómo están? Muy buenas tardes ya, 2:05, muy buenas tardes, bienvenido a este segundo día, ¿vale? De la Semana de las Comunicaciones, ¿sí? Saludo a todos los alumnos de DuoQC, de la Escuela de Comunicaciones, carrera de Publicidad, carrera de Relaciones Públicas, a todos los profesores, colaboradores que están acá con nosotros, y todas las personas, aparte invitadas, digamos, que son amantes al igual que nosotros, y sobre todo el personaje, el gran personaje que viene ahora, Sebastián Leroux, amantes de las comunicaciones. Les quiero presentar a Sebastián. Es un tremendo, pasa algo súper curioso hoy día, con esta presentación, porque Sebastián, aparte de ser un gran profesional, una gran persona, es un tremendo amigo mío. Esto fue curioso, no estaba programado. Otras cosas programamos, pero esto no fue programado, así que si estás ahí, Sebastián, por favor, para que la gente no te conozca, ya la gente te conoce, sabe de ti, ¿no? Así que es un tremendo honor, amigo mío, poder estar contigo, poder presentarte, poder quizás conversar durante tu presentación. ¿Qué les cuento de Sebastián? Bueno, el director, actual director, uno del equipo directivo de Almabrand, antiguo fue director estratégico ¿se puede nombrar o no, Sebastián, dónde estabas tú antes? ¿Sí? Sí, sí. Sí. De Future Brand, profesor de la Universidad Mayor, si es que no me equivoco, de la UDD, entre otras. Nosotros nos conocimos cuando yo fui alumno de él en el Magíster de Comunicaciones Integradas de la UDD, y de ahí fue como un flechazo de primer amor, ¿no? Siempre estuvimos, en el buen sentido de la palabra, por favor, siempre hemos estado en contacto muy, muy estrecho. Amante del deporte, ¿estás practicando X-Trail en la montaña todavía o ya no? Muy poquito, recién comenzando después de pandemia. Ya. eh, Novato padre, lo cual lo tiene muy, muy feliz. Hemos compartido un par de consejos ahí, ya tengo 2 hijos. Así que él es Sebastián, entre otras cosas más, que supongo amante de la música. Supe por ahí que fue DJ también un tiempo, hace muchos años atrás. ¿Mm? Eh, Amante de Francia, ahí compartimos un gusto tremendo, tremendo. Así que eso, pues Sebastián, yo creo que hoy el tema es súper potente, que nos viene a contar y es curioso porque a mí se me ha venido a la cabeza hace muchos años cuál es el real impacto medible que tiene efectivamente las comunicaciones con valor. Estas comunicaciones que te entregan no solamente, porque podemos identificar esta comunicación de oferta, esta comunicación de precio. Estamos siendo atacados hoy en día, en el buen sentido de la palabra, por todas las variables del cyber. Ya soy víctima, ya compré un microondas, digamos, tuve que renovarlo. Entonces era la tremenda oportunidad. Pero, ¿cómo cambia? ¿Cómo te puede cambiar? ¿Cómo te puede enriquecer tu vida del consumidor cuando hay una comunicación con valor, que es de una u otra forma a lo que los comunicadores siento yo en lo personal, estamos siendo llamados? Así que sin dejarte con nada de tiempo, al contrario, feliz viejo, por favor, adelante, un gran abrazo. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Por favor, solo confírmame de que Sí, la pantalla se vea y comenzamos. sí, se ve. Yo te dejo cualquier cosa, yo voy a estar aquí conversando contigo, yo salgo de cámara y de audio. Excelente, muchísimas Todo el gracias. éxito. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta tarde presente, además en un horario medio complicado después de almuerzo, así que sé que voy a por lo menos poner lo mejor de mí para hacer esta charla lo más interesante y entretenida posible, ¿no? Así que, bueno, a mí me invitaron hace un par de semanas a poder presentar acá, y cuando me propusieron el tema, ¿no?, de impacto en las personas desde la comunicación, la primera pregunta que uno se puede hacer, que uno debiese hacerse, es qué tanto realmente podemos impactar desde la comunicación. Y desde esa lógica, ¿no?, terminé armando esto para ustedes porque uno dice, ¿cómo
cambiamos el paradigma de lo que es la comunicación o cómo se ha entendido por mucho tiempo. Cómo logramos demostrar la relevancia, la importancia que tenemos, ¿cierto?, dentro de todas nuestras carreras, dentro de todo lo que nosotros hacemos, con respecto a todas las audiencias, no solamente el consumidor final. Y eso tiene que pasar también por la gente con la que trabajamos al interior de nuestras propias organizaciones para que realmente podamos llevar nuestro mensaje de marca de forma correcta a todas nuestras audiencias externas. Y para que vean, les traje un primer gráfico, ¿no?, de cómo una marca de verdad genera valor, ¿no?, de cómo las comunicaciones ayudan a generar valor. Y ustedes, si ven acá, ven un gráfico que son el valor completo del S&P 500 del mercado total, ¿no?, en Estados Unidos, que son las 500 empresas de mayor valor bursátil en Estados Unidos. Y ¿qué es lo que vemos acá? Que hoy día el valor, ¿no?, el valor económico, estamos hablando ya de algo súper tangible, el valor económico de estas compañías en un 90% es representado por intangibles. Y obviamente el intangible más importante que tiene una compañía hoy día, en conjunto con algunos otros elementos, pero uno de los más relevantes es la marca, ¿no?, este sello que hace que la gente quiera conectarse emocionalmente contigo, que te prefiera, que te elija, que decida finalmente pagar más por ti. Obviamente, para lograr estos valores, ¿no?, de que las marcas realmente sean un 90%, un 80% del valor completo de una compañía, tenemos que saber construir una marca. Y aquí viene la primera como respuesta, ¿no?, a esta pregunta si realmente podemos causar impacto desde la comunicación. Y la verdad es que yo soy un convencido de que sí, ¿no? Pero si es que entendemos a la comunicación no únicamente desde una perspectiva del equipo de marketing o de comunicaciones de la propia compañía, ¿no?, sino que tenemos que entender a la marca, a la comunicación, como una herramienta de gestión del negocio. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que lograr permear, ¿cierto?, nuestro estilo, nuestra forma de hacer las cosas en cada una de las capas, ¿cierto?, de la organización, en cada una de las áreas. Y esto es sumamente importante, porque al final, cuando queremos comunicar, ¿no?, lo hacemos no únicamente a través de los medios tal vez más tradicionales de comunicación para los que nos preparan, sino que nosotros comunicamos a través de cualquier punto de contacto con una persona, ¿no?, con un consumidor. Entonces, si yo tengo una marca, por ejemplo, yo podría estar comunicándome a través de publicidad, a través de tal vez una entrevista con algún vocero de mi compañía, podría estarlo haciendo incluso a través del packaging de un producto en el supermercado, incluso si mi packaging en el supermercado dice que soy sustentable y la gente se entera de que ese packaging llegó ahí a través de camiones que contaminan, claramente hay algo que estoy comunicando mal, ¿no? Primero estoy mintiendo, ¿no?, porque no toda mi cadena de valor es sustentable como decía hacerlo, y por lo tanto, eso lo tengo que transformar. Y si yo decido, ¿cierto?, como persona que trabaja en comunicaciones, el poder plantear esta decisión, este territorio, las ganas de ser sustentable, la marca tiene que ser entendida, insisto, como una herramienta de gestión de negocio. Y eso va a obligar a impactar en cada una de las áreas a que cada uno de ellos trabajen en esa dirección, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que entender hoy día, que la comunicación está desde un packaging, está en cómo se distribuye un producto, está también en cómo comunicamos tradicionalmente, está en cómo nos vemos, ¿no?, en cómo entregamos experiencias a las personas. Y eso es fundamental, que cada uno de nosotros empiece a desarrollarlo, a crearlo y a tomar conciencia particularmente de que podemos hacer muchas cosas. Y cuando uno habla de una herramienta de gestión del negocio, obviamente esta pregunta me la tengo que hacer siempre, ¿no? Sobre todo desde el mundo de las comunicaciones, y es, ¿qué es una marca finalmente? Porque una marca puede ser, obviamente, todo lo que ustedes leen y sus profesores les han dictado en clases, probablemente, de estos grandes próceres del marketing, pero una marca uno podría definirla de una forma muy sencilla. Y una marca no es nada más y nada menos que una combinación entre la identidad y la reputación. Y cuando uno piensa en la identidad, les diría que es la parte más sencilla, pero la parte de la reputación, ¿no?, es esa promesa que nosotros hacemos, eso que queremos comunicar, versus el desempeño percibido por las audiencias. Entonces, si yo prometo que los voy a llevar a un lugar y no soy capaz de llevarlos ni a la esquina, claramente hice una sobrepromesa y por lo tanto mi desempeño va a ser malo y mi reputación va a decaer. Y además acá es cuando aparece el otro componente de la identidad, que es que no solamente tengo que tener una promesa que ojalá sea inspiradora, creíble, cierto, diferencial, sino que también debo involucrar temas identitarios, desde
cómo me llamo, ¿no? O sea, hoy día ustedes ven que me llamo Sebastián, probablemente conocen a otros Sebastianes también, amigos, familiares, o una persona X que se llame Sebastián, y tal vez tienen personas, o sea, de percepciones totalmente distintas de ese Sebastián que de mi persona. Por lo tanto, ahí la identidad es cuando juega un rol relevante, ¿no? No es solamente el nombre, es también la forma en que nos vemos, ¿no? Desde lo gráfico, el logotipo, el sistema gráfico complementario, iconografía, fotografía, tipografía, hay un montón de elementos ahí. Está el tono y estilo, cómo hablamos, ¿no? Ustedes, estoy más que seguro que si ustedes escuchan un comercial en la radio, ustedes saben, por ejemplo, si es un comercial de WOM, probablemente se enteren de que es de WOM antes de que ellos digan que son WOM. O incluso, si ustedes en un minuto están en una habilitación, ¿no? Y alguien prende la tele y pone Netflix, y ustedes no están viendo la tele, y pone una serie o una película, el audiólogo, ¿cierto?, de Netflix, cuando comienza, les va a decir a ustedes de forma automática que están ahí, sin haber visto ni siquiera un logo, ¿no? Solamente escuchando un sonido. Entonces, una marca, bajo esta lógica, la verdad que hay que empezar a desarrollarla de forma muy potente. Hay que construir marcas que aporten de forma positiva, hay que construir marcas que de verdad cumplan con lo que dicen, y eso significa que la comunicación ya no puede ser solamente palabras, ¿no? La comunicación son acciones que tienen que verse involucradas en cada una de las áreas, insisto. Y eso significa que es fundamental hoy día para construir marcas de valor es entender y usar esta marca, insisto, como una herramienta de gestión del negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al darle este rol, ¿no? De una herramienta de gestión del negocio, ustedes de verdad le van a entregar una forma, un estilo de hacer las cosas a su compañía. Y por lo tanto van a terminar comunicando de forma consistente y coherente en cada punto de contacto. Piensen que esa reputación, ¿no? De la que hablábamos en el slide anterior, se construye a través de la sumatoria de la experiencia que yo tengo como audiencia con cada uno de los puntos de contacto con una marca, ¿sí? O sea, con las empresas. Y por lo tanto, uno puede generar un impacto gigante dependiendo del lugar en donde yo aborde a alguien. Y por lo tanto, eso me lleva a una siguiente reflexión, es que si yo estoy hablando de que las marcas son o tienen que trabajarse desde la lógica de una herramienta de gestión del negocio, eso nos lleva a pensar que las empresas, ¿no? Entonces son un ecosistema de contenido de marca, ¿sí? Y por lo tanto nos dan el alimento para poder comunicar un montón de otras cosas. Y aquí es donde ustedes se topan con productos y servicios, administración y finanzas, logística, operaciones, está todo lo clásico del mundo del marketing, ¿no? El branding, como les decía, la identidad verbal, la identidad visual, ¿cierto? Está la identidad auditiva, hay un montón de temas ahí, pero también está la promesa que tiene que construir y desarrollarse como cultura dentro de esta empresa, ¿no? Y que funcione como un ecosistema de contenido de marca. Y si es que yo veo esto, digo, ok, hay que empezar a reflexionar, hay que empezar a entender, hay que empezar a empujar que la comunicación tiene un valor más allá de simplemente el equipo de marketing o el equipo de comunicaciones, sino que las marcas, ¿cierto?, están presentes en todos lados y definen de cierta forma el futuro de las personas. De hecho, piensen ustedes, ¿no?, en que si se despertaron hoy día, del minuto en que se despertaron y fueron a trabajar, o fueron a estudiar, o fueron a clases, etcétera, piensen solamente la cantidad de marcas con las que se relacionan. Ustedes se despiertan, están en una cama que probablemente tiene una marca, hay sábanas, tienen otra marca, probablemente su pijama tiene otra marca, su despertador tal vez de su celular tiene una marca, y al prender el celular, obviamente, y apagar el despertador, ven las distintas aplicaciones que son varias marcas, se ponen sus pantuflas, tal vez tienen otra marca, van al baño e incluso debajo de la ducha, esa agua que les está cayendo tiene una marca, ¿no? O sea, imagínense la sumatoria de marcas que hay detrás de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Imagínense cuando ustedes tienen una cantidad de marcas impresionante, multiplicado por 7,5 billones de habitantes en el mundo, ¿no? Significa que las marcas son un driver muy importante sobre cómo se define el futuro. Ustedes toman decisiones por cómo generan percepciones de alguien que está vestido con ciertas marcas, o toman decisiones también porque las marcas se las están comunicando a ustedes. Les dicen las marcas qué es lo más cool, qué es lo que la lleva, qué es lo más sustentable hoy día,
qué es lo que es bueno hacer hoy, ¿no? Y las marcas se los están comunicando de forma constante. Obviamente hay marcas que hacen las cosas mal y que quieren hacer cosas malas, y esas las tenemos que evitar. Hay que buscar marcas que de verdad impacten positivamente en la sociedad. Y para que vean un ejemplo de este ecosistema de contenido de marca, voy a traer algo muy pandémico, ¿no? Imagínense, tuviésemos la capacidad de poder viajar hoy día, ¿no? Que obviamente algunos pueden hacerlo, hay otros que por más riesgo no lo hacen, pero imagínense, todos pudiésemos viajar libremente como se hacía antes de la pandemia. Y resulta que vemos un comercial, tal vez en la tele, o incluso tal vez en YouTube, de alguna línea aérea que nos dice, oye, Sebastián, o ustedes váyanse a tal lugar del mundo, tenemos una súper promoción, una excelente experiencia, y ustedes llegan y dicen, ok, me meto al sitio web, compro, la experiencia es sumamente fluida, funciona bien, me meto luego, digamos, a cerrar la compra, todo perfecto, voy al aeropuerto, en el aeropuerto me atienden perfecto, me subo al avión, también sale a tiempo, llega a mi destino y no llega la maleta. Imagínense, yo iba por un viaje cortito y ustedes no tienen maleta, yo tampoco. Si recuerdan, la ecuación que les mencioné antes de la reputación, que es la promesa versus, digamos, la percepción de desempeño que tenemos ahí, obviamente, aunque todo el resto de las cosas hayan estado bien en mi viaje, me voy a enojar, ¿no? Probablemente voy a pasar un mal rato también, y la reputación de esa marca con la que viajé en mi persona va a disminuir. Ahora, ¿es culpable el equipo de marketing o de comunicaciones si uno lo piensa de forma completa, o es culpa del equipo del área de logística o el área de operaciones, ¿no? Bueno, probablemente sea del equipo de logística de operaciones que la maleta no llegó a tiempo o se haya perdido u otro. Pero al mismo tiempo, uno también tiene que ser crítico desde el mundo de las comunicaciones acá. Y es decir, si es que insisto en este punto de que somos una marca, o la marca, ¿cierto? Es una herramienta de gestión del negocio, entonces, ¿cierto? Es culpa nuestra también, porque eso significa que no hemos hecho nuestro trabajo de comunicar a todo el equipo, a todas las áreas de una empresa, la forma en cómo nosotros construimos nuestra marca, ¿cierto? Construimos a través de nuestra comunicación en cada una de las cosas que ellos hacen. Entonces, eso nos obliga también a que cuando estemos pensando en cómo las marcas pueden impactar en las personas, ¿sí? A que miremos internamente el cómo se desarrolla esto. Y para poder involucrar a toda la empresa en esta cruzada, ¿no? Es decir, bueno, entendamos que las marcas, que las comunicaciones están en todas partes, en todo lo que nosotros hacemos, entonces tenemos que ir a cada una de las áreas. La comunicación hoy día, o el área de marketing, si ustedes quieren, es tal vez una de las áreas más claves, ¿cierto? Y transversales que tienen que existir en toda la compañía. Ustedes tienen que llevar ese comportamiento, esa forma de hacer las cosas, y que los entiendan. Y si no los entienden, ahí hay un problema, que es justamente de comunicaciones, y probablemente sea nuestro problema, ¿no? Porque he escuchado muchas veces, oye, que este cliente no nos entiende, o que esta persona de tal área no nos entiende. Y yo digo, pero a ver, se supone que nosotros somos los especialistas en comunicaciones, ¿no? Entonces, hay algo en lo que estamos fallando, y probablemente sea en que no les estamos hablando en su idioma. Y si tenemos que hablarles en su idioma, y su idioma se llama Excel, si su idioma se llama números, si su idioma se llama gráficos, bueno, tendremos que traducir a ese idioma para que nos puedan entender y trabajemos todos bajo una misma lógica, donde construyamos la reputación y una identidad que sea coherente y consistente para aportar de forma positiva a la sociedad. Y cuando yo hablo de aportar positivamente a la sociedad, y hablo de esta promesa, ¿no? De esta reputación que uno quiere construir, obviamente acá aparece el mundo de la confianza. ¿Confío o no confío en una marca? ¿No se ha ganado o no se ha ganado mi confianza? Y para eso, hoy día, las marcas de alto valor tienen que tomarlo como un elemento fundamental. Y eso pasa por construir relaciones, obviamente, que sean transparentes, que sean cercanas, empáticas, ¿no? Y que no solamente estén basadas en el tema de la trayectoria, en la confianza tradicional, que uno podría estar pensando, digamos, que es como la solidez o los años que uno lleva en el mercado. Hoy día la confianza tiene otros aspectos relevantes por donde se construye, otras dimensiones, y que bueno, esa es una gran temática para otra ocasión. Y esto me lleva
obviamente que cuando uno tiene confianza, cuando uno piensa en estas marcas que hacen bien las cosas, uno tiene que pensar, ya que estamos casi que en tiempos de elecciones, ¿no? En que comprar es votar por el futuro de uno, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con comprar cualquier cosa, comprar cualquier marca, porque si yo compro marcas que le hacen un mal a la sociedad, que generan un impacto negativo en el mundo, ¿no? Ya sea porque contaminan, ya sea porque, digamos, destruyen, no sé, un pueblo, ¿cierto? Un ecosistema de emprendedores, podrían estar haciendo un montón de cosas. Uno dice, bueno, esas marcas son justamente las que no tienen que vivir y las que, por lo tanto, no tengo que comprar. Y obviamente ustedes debiesen comprar aquellas marcas que le hacen un bien a la sociedad, que están apostando para que todo el mundo pueda crecer y realmente sea un mundo mejor. Y por eso les hago la pregunta, ¿no? ¿En qué estamos hoy día, cierto? ¿En qué contexto estamos? Porque finalmente eso determina, de cierta forma, también la forma de expresarse, la forma de llevar adelante ciertas ideas. Y cuando uno piensa en esto, es cuando uno ve, según distintos estudios, digamos, según la observación que también uno hace, que aparecen dos grandes conceptos, ¿no? Hoy día en la sociedad. Uno que es como el de la esperanza y el otro que es la indignación. Es súper paradójico, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día en el mercado, porque cuando hablamos de la indignación, ustedes pueden ver todos los estallidos, problemas que existen, ¿no? Y la esperanza también por el poder cambiar el mundo. Y desde la indignación, si me voy como a temas de conciencia de los desafíos urgentes que tiene la humanidad, hablamos del trato igualitario, equitativo, de la salud mental, la desigualdad social, el cambio climático, de que no haya más abusos, ¿no? De que las empresas, las marcas se preocupen también de las personas, de los colaboradores. Y al final, al fin y al cabo, eh, uno se da cuenta, ¿no? De cómo una empresa trata a sus trabajadores, porque al final eso también impacta en cómo sus trabajadores, sus colaboradores, tratan a los propios clientes, ¿no? Entonces, esa es una muy buena forma también de darse cuenta si es una buena o mala marca, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa lógica. Y por otro lado, les decía que es el lugar de la esperanza, ¿no? Donde pareciera existir una creencia futura, que todas esas, digamos, batallas que estamos dando en distintos frentes como sociedad son obviamente porque creemos todavía en que podemos salvar el futuro, pueden tener un rol social las marcas, y no solamente que tengan un rol social, se espera que lo tengan, se espera que hoy día no tengan solamente un derecho por operar por legalidad, ¿no? Hoy día estamos esperando que lo mínimo que vean las personas es que las marcas o las empresas, ¿cierto?, operen, digamos, bajo una aprobación social y no legal, que muchas veces es mucho más baja. Y cuando hablo de participación política, tiene que ver obviamente con este rol de las propias marcas, del cómo empujar a mejorar las cosas, ¿no?, para la sociedad en su completo, o sea, en su contexto completo. Y así es como empiezan a llegar dos grandes conceptos, ¿no?, que probablemente han escuchado mucho: el propósito y la sostenibilidad. Y no me voy a detener en lo que es hablar de propósito específicamente, también eso es como para una charla completa y muy profunda también de cómo se pueden hacer cosas con propósito. Y también está el concepto de sostenibilidad. Y aquí, obviamente, estos dos conceptos de cierta forma se entrelazan, ¿no? Eh, y el propósito, me imagino que si están en comunicaciones, además es un concepto que han escuchado muchísimo, que está muy de moda hace un tiempo. El problema es que muchas empresas lo han malentendido, ¿no? Creen que es llegar y escribir simplemente algunas palabras bonitas, el tener una definición tal vez inspiradora, pero el propósito no se acaba cuando uno lo define. El propósito es un proceso constante, ¿cierto?, de activación de propósito, donde nosotros tenemos que estar empujando a que este propósito se construya de forma constante y coherente, ¿no? Y no hay que estar pensando en que simplemente por tenerlo escrito la gente va a creer que va a suceder algo. Y por otra parte tenemos la sostenibilidad, que recuerden que es el triple impacto que tienen las empresas. Entonces, pensemos en un gran tema, ¿no?, que a mí siempre me hacen esta pregunta: ¿cómo es lo mismo el propósito que la sostenibilidad? Porque al final la sostenibilidad pareciera ser como un elemento fundamental del propósito. Y para eso tenemos que entender cuáles son las diferencias o los elementos también que son similares.
El propósito, lo que hay que saber es que conjuga tres grandes elementos, ¿no? Que se interconectan entre sí para poder construir un propósito acorde. Lo primero es qué puede ofrecer mi marca, qué puede ofrecer mi empresa, ¿sí? Y yo como comunicador, ¿cierto? Desde el mundo de la comunicación, si quiero generar un impacto, tengo que entender realmente qué es lo que hacemos. Y también tengo que entender, para también comunicar posteriormente, qué es lo que quieren o buscan las personas hoy día, o mis audiencias en general. Y también qué es lo que necesita la sociedad desde esas acciones que por ahí empiezan a aparecer algunos elementos de sostenibilidad, como la sustentabilidad, ¿no? Y todos esos ejes nos llevan a construir un propósito, ¿no? Un propósito que sea valorado, que sea realmente algo honesto, que provenga de lo que nosotros sabemos hacer bien y que obviamente contribuya de cierta forma a un mundo mejor, o a una industria, o a una vida mejor. Entendiendo que sus marcas, sus empresas, donde ustedes estén comunicando, no van a poder entregar una vida mejor en su totalidad, ¿no? O sea, ustedes lo van a poder hacer y por eso es tan importante el punto de abajo, desde lo que ustedes son capaces de ofrecer. O sea, no conozco ninguna marca hasta el día de hoy en la que yo piense y yo diga, oye, me mejoró la vida completamente. No hay, es demasiado grandilocuente, ¿no? Tal vez la sumatoria de buenas marcas sí nos mejoran la vida a todos. Y esa es un poco la idea también del por qué les decía, comprar es votar, ¿no? Y es a lo que ustedes tienen que apuntar. Y por otro lado, la sostenibilidad tiene que ver con esta combinación de los tres grandes elementos donde generan impacto. Uno que es el impacto económico, otro que es el impacto social, ¿no? O sea, cómo podemos impactar en la comunidad, y el impacto en lo medioambiental. Este es el triple impacto que busca la sostenibilidad y sobre el que opera. Entonces, acá es cuando uno se hace una pregunta de cómo se empiezan a diferenciar estos dos elementos, ¿no? Porque el propósito pareciera que toma elementos que son sociales, que son temas que necesita la sociedad, las personas, ¿cierto? E influimos en lo económico también desde nuestros productos, desde cómo van a estar o no las personas gastándose su plata o invirtiendo en nosotros, y el medio ambiente, obviamente, porque tiene que ver con el contexto en el que estamos. Y si uno piensa, no en el propósito como el propósito más allá de la rentabilidad, que es obviamente sobre el que estoy hablando, el propósito de una compañía, de una empresa, y esto incluye las fundaciones, ¿no? O sea, hasta las empresas sin fines de lucro, al final trabajan por plata, ¿no? Las fundaciones, para poder ejercer sus acciones, aportar a la sociedad, necesitan conquistar ciertos territorios, ¿no? Para que la gente les haga donaciones y ellos puedan desarrollar cosas. Entonces, no es tanto el problema en ser rentable o no ser rentable, sino que el problema está en cómo lo hacemos, ¿no? Y aquí es donde el propósito, al final, de una compañía, de una marca, si es que uno lo piensa fríamente, por eso les digo, no es el propósito desde por qué existo más allá de la rentabilidad, es realmente producir soluciones rentables a los problemas de las personas y el planeta, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque esto significa, además, que a su vez no debe ser rentable produciendo problemas para las personas o el planeta. Y además eso sería un fracaso en sostenibilidad, ¿no? Entonces ahí vemos que hay alguna conexión. Y además, ¿cierto? Las compañías que están invirtiendo en sostenibilidad, pero fallando en producir soluciones para las personas y el planeta, están fallando en su propósito. O sea, hay como una lógica, ¿cierto? Cruzada entre estos dos conceptos y que van muy cerca de sí, ¿no? O sea, uno apoya al otro y viceversa. Y por lo tanto, compañías que son rentables, pero degradan hoy día el medio ambiente y la sociedad, están enfocadas obviamente solamente en rentabilidad y no en el propósito, ¿no? O sea, ahí hay un gran problema, y esas son las empresas que justamente tenemos que evitar, ¿no? Y a los que yo invito que ustedes o no compren, pero también, además de eso, sobre todo porque van a ser futuros profesionales de las comunicaciones, no construyan marcas de ese tipo. O sea, necesitamos que todos nosotros aportemos y construyamos marcas que sean positivas. Entonces, de hecho, acá les traje un pequeño como una pequeña síntesis de esas frases que les acabo de dejar, ¿no? Y donde generalmente las empresas, ¿no? Las marcas que son altamente sostenibles y altamente rentables son empresas que tienen un propósito, ¿ya? Las que tienen baja rentabilidad y alta sostenibilidad son empresas financieramente insostenibles, o sea, no tienen mucho sentido. Baja sostenibilidad y alta rentabilidad son socialmente insostenibles y ojalá sean las que desaparezcan, y ni hablar las que son poco rentables y poco sostenibles, o sea, son muertos vivientes que no le hacen bien a nadie y que obviamente tenemos, insisto, que evitar. Entonces, cuando uno piensa en este contexto,
¿cierto? De la esperanza, de la indignación, pero entendiendo el propósito, la sostenibilidad, uno dice, oye, qué heavy, lo interesante, lo potente de las cosas que están pasando, ¿no? Porque eso habla de que el terreno está muy fértil para el cambio, para que las empresas, para que las compañías, para que las personas, ¿no? Para que la sociedad en su conjunto eh, esté en un proceso de transformación muy grande y relevante para todos. Y nosotros empezamos en Alma Brands, ¿no? Donde trabajo, hacemos un estudio sobre propósito que lo hicimos con Sistema B este año, ¿cierto? En conjunto fuimos a evaluar algunas empresas que tienen propósito o que son del Sistema B y empresas que no lo son, y hicimos un estudio cuanti y cualitativo. Y les quería traer algunos resultados para que vean realmente cómo nosotros, si es que entienden la comunicación, si es que entienden las marcas desde esta lógica de una herramienta de gestión del negocio, podemos impactar muy fuerte en todo lo que estamos haciendo de cara a la sociedad. Entonces, lo primero y que nos dejó súper tranquilos desde el punto de vista del estudio es que hoy las empresas reconocen ampliamente que los desafíos a los que se enfrentan hoy, más que nunca, están conectados con ser un aporte a la sociedad desde diferentes ámbitos. Ahora, muchos de ustedes me pueden decir, Sebastián, pero ¿será desde la honestidad? Bueno, yo tengo la fe y la convicción de que sí, que las empresas que hoy día quieren trabajar un propósito de verdad, lo están haciendo desde la convicción. Probablemente existan aquellos que es porque que quieren desarrollar un propósito porque todavía o creen que tal vez es la única solución y es lo que la sociedad está demandando y no lo hacen por su propia convicción. Pero creo que estamos en este cambio tan grande que ha sido bueno para que las personas que trabajan también en esas compañías se den cuenta de la relevancia, del aporte que pueden ser y también de cómo esto va a generar mayor sostenibilidad para sus empresas. Y cuando uno ve acá, y uno les preguntaba, ¿no? A estas empresas, según su percepción, ¿cuáles son los desafíos más relevantes a los que se enfrentan hoy las empresas? El primer gran desafío es generar un impacto positivo más allá de los objetivos del negocio, es decir, el propósito, ¿no? Sobre lo que uno quiere construir, sobre lo que uno quiere desarrollar, y luego viene el fortalecer la preocupación y cuidado por los trabajadores y colaboradores, lo que hace muchísimo sentido porque obviamente es muy difícil que yo vaya a construir un propósito si es que solamente es desde su definición, tal vez en los altos niveles de la compañía, ¿no? O sea, para realmente poder activar un propósito, este propósito tiene que bajar en todas las capas de la organización y obviamente a todos los colaboradores para que sea parte de la cultura y ellos también se preocupen de hacer el bien, ¿no? De tener un impacto más positivo en la sociedad. Y por otra parte, ¿no? Tenemos el hecho, a ver, parece que me indican que mi cámara se había apagado, por favor, si ahí después me dicen que volvió o no volvió, ustedes me avisan. Por otra parte... Todo bien, Sebastián, ahora todo bien. Vamos. Buenísimo. Por otra parte, uno también preguntó desde el punto de vista de este propósito, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas más importantes que pueden causar un impacto más relevante hoy día en la sociedad? Y esto, recuerden, siempre desde la mirada de estas empresas y en las que ellas creen que hay que involucrarse. Y esto de verdad que es súper esperanzador cuando uno ve que el trabajo digno y crecimiento económico es un elemento fundamental para las empresas, ¿no? Un 59% dice que ese es un gran tema, seguido por un porcentaje más bajo, ¿no? 58, o sea, muy cercano, el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. O sea, estamos hablando, ¿no? De hacer un bien a la sociedad a través de mis colaboradores y siempre pensando en estos términos, ¿no? De cómo genero un impacto positivo, también sostenible. Y es súper interesante, después ven el resto digamos, de las respuestas que también están alineadas a estos dos grandes ámbitos. Y por lo tanto, un alto porcentaje finalmente reconoce la importancia de definir un propósito, ¿sí? Y esto lo vimos en que 9 de cada 10 marcas, ¿no? De 9 de cada 10 empresas reconoce que la definición del propósito es muy, muy importante. Es aquella empresa que está comprometida no solo con los buenos resultados del negocio, sino que con todo lo que ya expliqué anteriormente. E insisto, estos números son sumamente alentadores, ¿no? O sea, 9 de cada 10 empresas, eso es gigante que ellos estén reconociendo que hay que trabajar sobre el propósito. Ahora, no solamente hay que reconocerlo, ¿no? Sino que invito también a todas las que estén desarrollando propósitos a que los activen, porque ese es el siguiente paso, no es simplemente definirlo, es empezar a empujarlo. Y aquí es cuando surge otra pregunta, dada la relevancia del propósito,
cuáles son los beneficios que aporta, porque uno diría, bueno, muy lindo trabajar en esto, ¿sí? Pero bueno, la sociedad vive también de tangibles, ¿no? Vive de cosas o de hechos concretos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿Y por qué las empresas también se están sumando a este mundo del propósito en donde están buscando generar un impacto a las personas y obviamente a través de toda la comunicación que hacen? Bueno, porque los beneficios hay muchos, ¿no? Pero algunos de los ejes centrales de todos estos beneficios tienen que ver con los trabajadores, el negocio y el involucramiento social. O sea, ustedes ven ahí, por ejemplo, el 55 casi por ciento de los trabajadores tienen mayor orgullo por las empresas en las que trabajan cuando tienen un propósito que se siente, que se vive, que se activa, ¿no? Además, le aporta un norte real a la estrategia del negocio. Si uno es activo en utilizar el propósito como un filtro de lo que nosotros hacemos, decimos, ¿cierto? Implementamos, la verdad es que vamos a ser coherentes y consistentes en todo lo que estamos haciendo. Y obviamente tiene que haber un deber social, un aporte a la sociedad cada vez que trabajamos con cualquier audiencia. Y el foco del propósito, como les digo, es un ejercicio reflexivo, ¿no? Y que tiene que poner, obviamente, al mundo interno al centro, porque como se los mencioné anteriormente, si es que nosotros no incluimos, no desarrollamos la cultura del propósito, no la manejamos, no lo compartimos entre nuestros colaboradores en el mundo interno completo, ¿cierto? De nuestras compañías, de nuestras empresas, es muy difícil que de verdad podamos ejecutar, desarrollar un impacto que sea sumamente potente para las personas. Y junto a los consumidores, otro público objetivo, y como lo mencionaba, muy importante, tiene que ver con el mundo interno. Y nuevamente nos topamos con respuestas sumamente consistentes, ¿no? De cuáles son estas audiencias relevantes en el mundo del propósito. Y ustedes ven ahí las personas, consumidores, clientes, efectivamente, pero justo detrás, ¿no? Aparecen los colaboradores, el mundo interno, y eso nuevamente es un elemento muy esperanzador de cómo las marcas hoy día se están preocupando más de todos los ámbitos en los que hoy día están operando, ¿no? Desde nosotros mismos como colaboradores hasta, obviamente, las audiencias externas de la marca o la compañía. Y además el mundo interno aparece, y no me hace para nada de ruido, al contrario, insisto, en que aparece como uno de los principales garantes del propósito. Y se dan cuenta acá que obviamente la gerencia general es la que aparece como el garante número uno, porque tiene sus responsabilidades y tiene que guiar a la compañía, pero también no solamente porque tiene que guiar la compañía desde el punto de vista del negocio o la estrategia de negocio, sino porque tiene que inculcar este propósito a todos los colaboradores, porque ellos son realmente la mayoría, la gente que en verdad puede impulsar este tema del propósito y hacérselo ver, hacérselo sentir a las distintas audiencias externas, consumidores. Y si bien la mayoría de las empresas, ¿no?, declaran que hoy día contar con una definición de propósito es muy importante, aún existen brechas en el viaje para construirlo. Y era un poco lo que les mencionaba antes, o lo que les anticipé, de que no se trata únicamente de llegar y escribir un propósito, no se trata únicamente de decir quiero ser sostenible. Hay un montón de elementos que hay que tomar en consideración para que estas declaraciones sean totalmente creíbles y vivibles por sus audiencias. Y esto nos lleva a ciertos desafíos entonces, ¿no? Desafíos que hoy día enfrentan las empresas y desafíos que todos nosotros como comunicadores enfrentamos y tenemos que empezar a articular. Uno de ellos, y el primero que les dije, tiene que ver con entender a las marcas como una herramienta de gestión del negocio. O sea, si de verdad queremos impactar, no pensemos que la comunicación es solamente el estar conversando, el solamente estar en medios, no tradicionales o no tradicionales, como ustedes quieran. La verdad es que todo comunica, las palabras, ¿no? Pero también un producto mismo. Y todo lo que ustedes hagan en esta cadena de valor con la que se relaciona su cliente o su audiencia. Entonces, el primer gran desafío es obviamente la definición de propósito es una dirección y establece un camino para el viaje. Pero, ¿cuál es el viaje? ¿Cuál es la forma de accionarlo? Bueno, el propósito, como se los he dicho en varias oportunidades en el día de hoy,
es un viaje de largo plazo, ¿no? Y que de verdad genera o debe generar un alto involucramiento de toda la organización. Esto no es simplemente, insisto, en volver a escribir alguna definición bonita a todo. Entonces, el primer punto tiene que ver con el nivel convencional, que son aquellas empresas que ni siquiera han estado preocupadas del propósito o tienen uno que no está realmente definido, creen que lo tienen, o su definición es tradicional y totalmente funcional como al negocio. Después empiezan, ¿cierto?, a definir, que esto es como el nivel 2, el nivel de iniciación, y sigue empujando, sigue creciendo hasta un nivel 3, que es el de progreso a nivel de propósito. Y que esto es cuando realmente tenemos un propósito bien articulado, pero se priorizan también las comunicaciones corporativas y hay una visión clara hacia dónde tiene que ir la estrategia de negocios, pensando obviamente en este propósito. Y pasamos al nivel 4, cuando es que el propósito, ¿cierto?, empieza a ser medido y activado. ¿Cuántas empresas ustedes conocen o marcas que tienen propósitos y los están midiendo? Están viendo si están sucediendo cosas con ellos, ¿no? Y aquí es realmente donde este propósito es activado en cada uno de los puntos de contacto, donde realmente la empresa en sus definiciones estratégicas tomó ciertos compromisos para cumplir con ese propósito y los desarrolla hasta llegar al nivel 5, ¿no?, que es el de una marca con propósito, y que son pocas las que llegan hasta esos niveles todavía. Sí, hay mucha conciencia sobre que el propósito y el impacto que podemos generar, entendiendo que hoy día las comunicaciones son una herramienta de gestión del negocio y están en cada punto de contacto, pero aún falta este viaje que es mucho más largo, ¿no? Entonces, aquí ya es cuando el propósito de verdad se activa exitosamente en todos los puntos de contacto. E insisto, aquí no significa que al transformarte en una marca a propósito, tu viaje se haya acabado. El propósito sigue desarrollándose, sigue desarrollándose y aplicándose constantemente. Si uno baja la guardia, ya no estás cumpliendo con tu propósito, ¿no? Es algo que tiene que estar activado de forma permanente, de forma relevante, ¿cierto?, coherente y consistente con lo que nosotros decimos ser, para realmente, ¿se acuerdan?, conectar esa promesa con el desempeño real que ve la gente y obviamente crecer en reputación. Y el tercer punto va porque el propósito es un impulso también para desarrollar empresas y marcas regenerativas. Y cuando hablamos de marcas regenerativas, estamos hablando de marcas que sean capaces de ser conscientes, ¿no? Y no estoy hablando de que eso sean solamente marcas que hayan comenzado desde cero, porque es muy, o sea, no es muy fácil, pero digamos, es más fácil comenzar con una marca que está desde cero hoy día y que aparezca al tiro como una marca consciente, al tiro como una marca sostenible, etcétera, versus una marca que tal vez ha cometido errores, que lleva un montón de tiempo y se dieron cuenta de verdad que esto hay que cambiarlo, que hay que generar impactos positivos, que hay que desarrollar a la sociedad, y para eso finalmente tienen que empezar a hacer una transformación súper profunda. Entonces, son conscientes, son empresas nutritivas, son empresas que están despiertas, ¿no? O sea, que nutren a la sociedad y que también están despiertas sobre todos los cambios y elementos que están dándose en nuestra sociedad. Y obviamente las marcas con propósito hoy tienen mayores índices de crecimiento y aumentan su valor. Como les mencioné en algún minuto, ¿cierto? Las marcas con propósito crecen 2 veces más rápido que otras, ¿sí? Y eso está medido a veces un poquito menos, un poquito más, pero depende de los estudios que vean, en promedio son 2 veces más, ¿no? Y, o sea, y hay grandes empresas que tienen portafolios gigantes de marca, que son expertos en comunicación y se han dado cuenta que dentro de su portafolio las marcas que tienen un propósito les va mucho mejor que aquellas que no lo tienen y están en una transformación gigante, ¿no?, de poder empujar a toda su compañía, a todas sus marcas hacia el propósito. Y además que desde la opinión, ¿cierto?, de los mismos consumidores, cuando las personas quieren, ¿cierto?, que las compañías, que estas marcas hagan cosas que a ellos les apasionan, hagan cosas que de verdad los motiven, que estén alineados con su pensar, con su forma de hacer cosas. Y también el 66% cree que la transparencia es una de las cualidades más importantes para la marca. Y obviamente aquí estamos muy al debe desde el punto de vista del propósito, porque el propósito no siempre se ha estado midiendo, no siempre hay como una memoria de sustentabilidad, si ustedes quieren, que apareció hace años atrás, justamente porque la sostenibilidad o la sustentabilidad le estaba pasando lo mismo. Estaban haciendo agua porque todo el mundo decía ser sustentable y no lo eran. Y empiezan a aparecer las memorias para mostrar acciones, para mostrar mediciones del impacto que tenían. Pasa lo mismo con el propósito,
pero lo que sí estoy seguro, y eso es algo para todos nosotros, es que las marcas hoy día pueden dar sostenibilidad a los negocios, a la sociedad, y para que eso suceda, todos ustedes son sumamente importantes, ¿no? Entonces, los invito a construir marcas que importen e impacten positivamente, y esa es un poco la invitación, ¿cierto?, sobre lo que yo quería conversar hoy día con ustedes, el poder transmitirles el hecho de que las marcas sí impactan, sí lo hacen de forma muy grande en la vida de todos nosotros, e insisto en que más marcas positivas y buenas elijamos todos nosotros, mejor va a ser la sociedad para todos y todas las futuras generaciones que también vengan. Así que muchas gracias, ahí tienen donde seguirme en mis redes sociales, en Seba Lerú, tienen mi mail, o también tienen un podcast que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, desde Spotify a donde quieran. Así que muchísimas gracias por escucharme. Oye, muchas gracias a ti, Sebastián, por este tiempo, por este contenido. Brutal, a mí me quedó bastante más claro. Y recuerdo que si hay preguntas, yo tengo un par, pero si hay preguntas, por favor, sé que Mario estuve cachureando acá, el chat de preguntas tiene una, te lo voy a hacer enseguida. Si alguien tiene más, por favor, abierto a responder. Interesante este concepto o este desarrollo. Te miro para el lado porque tomé muchas notas, por si acaso. Creo que es una escuela clásica que no hay que abandonar. Sebastián, espero que sea papel reciclado, eso sí, Andrés. Absolutamente, papel reciclado de una agenda que nos regaló Duoc a principio Muy bien, de semestre, así que por supuesto, es parte, y a propósito de eso, ni que estuviésemos conectados, la variable de la sostenibilidad o sustentabilidad, digamos, este accionar de esta triple acción, vendría siendo, para que me quede bastante más claro, un ingrediente más o una parte esencial de la definición del propósito, porque definir un propósito, seamos honestos, no es tan complejo. Lo complejo es accionar ese propósito en un elefante blanco de una gran marca, digamos. Una marca más pequeña es mucho más fácil, pero es un ingrediente más relevante, es un ingrediente que no puede faltar. Estamos hablando algo de un poco de moda, porque es nuevo, podríamos decir, ¿no? Mira, el tema de la sostenibilidad es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero claramente hoy se ha transformado en un ingrediente clave del propósito, no es algo que esté ajeno, de hecho ahí viste que les puse un par de frases de cómo uno no puede estar sin el otro, o cómo se conecta uno con el otro. Exacto. Y eso hoy día es muy, muy importante, ¿no? O sea, yo dudo que alguien pueda construir un propósito sin nada de sostenibilidad, ¿no? O se puede llegar a hacer, por lo menos en las empresas más chicas, marcas más chicas, pueden todavía no estar en un nivel de abordar sostenibilidad en grandes números, ¿no? En grandes cantidades, pero sí debiesen considerarlo en su construcción en el tiempo, ¿no? O sea, de verdad que la sostenibilidad, y por eso yo insisto, que las marcas al final están en todos lados, ¿no? Entonces, son tantas marcas con las que nos relacionamos, o incluso hay veces que vemos marcas y no nos acordamos, que si ellas no son sostenibles, ¿no? Y nosotros no se los exigimos tampoco como sociedad, este mundo va a ser peor, ¿no? Entonces, es un gran tema hoy día la sostenibilidad dentro de esta lógica, pero completando un poco la respuesta a tu pregunta, que tú decías, oye, además de ser un ingrediente clave, porque lo es, yo creo, a diferencia tuya, no sé si tan a diferencia, igual tiene un matiz, te diría, pero sí hay propósitos que son más fáciles de construir que otros, pero te diría que más sencillo. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí estuvo el error de muchas marcas que quisieron construir propósitos, porque creyeron, esto es fácil, es cosa de decir, quiero mejorar algo, ¿no? Y voy a aportar de cierta forma en la sociedad y listo. Pero el propósito, la dificultad no está en la redacción misma del propósito. La dificultad del propósito es encontrarlo, ¿no? Encontrarlo de tal forma que sea creíble y seas capaz de activarlo, donde durante la investigación, durante el proceso de construcción con todos los colaboradores, gerencias, lo que sea, tú te des cuenta de realmente dónde está esta visión de futuro del negocio y dónde ellos están dispuestos a invertir. Porque si ellos no invierten donde el propósito va a estar, entonces ese propósito va a estar malo.
¿no? Y además después viene la otra parte, que la encuentro más difícil aún, que es no solamente el definir, sino como tú dices, el activar, el implementar ese propósito en el tiempo, que requiere un esfuerzo gigante de cambio cultural en muchas empresas, Ujú. porque todos somos parte del propósito. Si tú trabajas hoy día para Google, tienes que estar alineado a ese propósito y estar impulsando eso, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con todos los colaboradores en las compañías. Y a la misma vez, la institución tiene que accionar en sus funcionarios o en sus colaboradores el propósito, efectivamente, Así es, constantemente. Oye, constante. tenemos un par de preguntas acá. Mario Herrera, profe, ¿qué tal, Mario? Dice, hola Sebastián, grandes temas en tu charla. ¿Cómo ves tú? Si bien tocaste esto, pero quizás hay más datos que podamos profundizar. ¿Cómo ves tú que las marcas en Chile estén entendiendo los nuevos paradigmas del propósito en los contextos actuales? Estamos viendo en términos generales que existe un alto porcentaje de marcas que siguen haciendo comunicación publicitaria de la misma forma que hace 15 años sin entender la necesaria transformación. Mira, muy buena pregunta de Mario, porque efectivamente uno se topa todavía con muchas marcas que están comunicando Exacto. igual, que hacen, o sea, que Estos nos pareciera que no hubiesen esquemas aprendido nada. iterativos, ¿no? De la publicidad Claro, y uno tradicional. también se topa con un montón de marcas que todavía no tienen propósitos ni nada, pero Exacto. yo creo que hay dos aristas en esta pregunta. Una, que es como la de la esperanza, la de la fe, ¿no? Que les decía, oye, qué bueno que hicimos un estudio sobre propósito y nos dimos cuenta que por lo menos hoy día las empresas se están dando cuenta, 9 de 10, de que el propósito es fundamental. Pero aquí viene este paradigma, ¿no? Que yo creo que el que se refiere Mario, y es que muchos se subieron al carro porque era una moda, ¿no? Es como cuando uno dijo que era innovador en su minuto y todos querían ser innovadores, un Exacto. tiempo donde todos querían ser sustentables y así. Y muchos se suben sin entender realmente lo que está detrás. Y el mejor ejemplo de esto es justamente el contexto que comienza no con la pandemia, sino yo te diría con el estallido social que tuvimos, ¿no? El 18 de octubre, de hecho yo estaba en Duoc ese día, creo hace 2 años, 18 o Sí. 17, ahí está. Y ¿por qué decía eso? Porque ahí, si se acuerdan, todos los que están presentes, si se acuerdan qué pasó esos días, en esa época ya el propósito estaba bastante de moda y desarrollado, ¿no? El problema es que si ustedes ven las comunicaciones de los días siguientes, lo que sucedió con muchas marcas es que muchas marcas quitaron sus comunicaciones, dejaron de comunicar y de hablar. Y ahí es donde uno se da cuenta de esas marcas que tenían propósitos totalmente falsos, que no eran creíbles. Porque si su propósito era de verdad apostar o ayudar a alguna Ujú, parte del ujú. desarrollo de la sociedad, no tenía por qué darles vergüenza estar comunicando, o tenían que tomar acciones para estar ayudando, ¿no? En esa ocasión, yo me acuerdo que WOM fue de las primeras marcas en estar comunicando con respecto al estallido social, y ellos salieron a decir, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero porque en este minuto de problemas o de crisis, ¿sí? Es cuando Exacto, más tenemos sí. que estar conectados y comunicados, minutos Sí. gratis a todos nuestros clientes, Claro, datos gratis a liberaron todos. redes sociales y Claro. minutos gratis, efectivo. O esta, no sé si se acuerdan, si están viendo, digamos, o sea, si es que vieron la retirada de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Y de todos los Ajá. aliados, etcétera. Hay una marca que me sorprendió mucho y que tiene totalmente razón el haber hecho lo que hicieron porque estaba alineado a su propósito. De hecho, el propósito de Airbnb, ¿no? Que es que cada persona en el mundo se pueda sentir cómodo en el lugar donde esté, no como sentirse del lugar. Y ellos dijeron, vamos a aceptar, si no me equivoco, el número eran como 20.000, no me acuerdo si es que eran 20.000 o 2.000, pero 20.000 afganos y los vamos a meter gratis en distintos Airbnb. Y eso tiene que ver con el propósito, de decir, oye, voy a hacer que estas personas que hoy día están mal se sientan bien en otro lugar y que sea como su casa. Y eso todavía no se ve totalmente en Chile. Lo bueno es que después del estallido social, muchas se empezaron a reconfigurar, a pensar cómo construir Exacto. este propósito de forma real, ¿no? Y súmale la pandemia, que también yo creo que por suerte había pasado el estallido social. ¿Por qué? Porque nos había ya traído ciertos aprendizajes el estallido social sobre el propósito. Y eso hizo, después junto con la pandemia, que la pandemia acelerara aún más esta transformación dentro de las compañías y decir, o sea, Claro. ahora sí que hay un problema que es generalizado, que es mundial, y tenemos que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos parados. Hay un tema de salud, hay un tema que es mucho más profundo en la sociedad y están trabajando. Pero más allá de esos cambios, Mario, todavía falta que se sigan empujando estas activaciones de propósito. Todavía hay empresas que no trabajan ni siquiera el propósito.
y falta mayor honestidad, ¿no? Y eso va a pasar por nosotros cuando usamos el rol de consumidores, ¿no? De hacérselos saber. Hacerles saber a las empresas de Exacto, que están bien o exacto. están mal. Esa simple acción de quizás sancionar o no sancionar, sino elegir. ¿Ah? Exacto. Efectivamente, elegir qué marcas me están entregando un propósito relevante, digamos. ¿Ah? Carolina Marambio, que creo que, mira, por lo que dice acá, te conoce, dice, Seba, qué bueno verte. Bien. Dice, ¿qué opinas de construir marcas a través del co-branding? Mira, el co-branding es delicado, es bueno, pero es delicado. ¿Por qué? Porque para que sea un buen co-branding, lo primero que hay que hacer es entender realmente, sí, lo hablamos desde el propósito, que los dos propósitos se contribuyan a sí mismos, ¿no? No saco nada con, imagínense, ser una empresa que dice, no sé, apoyar al mundo y que mejore, y por otro lado me asocio en un evento o en algún elemento de co-branding con una marca que es sumamente contaminante. O sea, me va a generar una transferencia de valor negativo. Por lo tanto, es sumamente importante que en el momento de desarrollar el co-branding uno vea qué le está aportando como marca a la otra marca y sobre todo que estén conectadas en este fin último, ¿no? del propósito. Correcto. Ignacio Catalán nos pregunta, yo creo que el propósito es consistencia y observación de ambiente social. Así puedes lograr una reputación real o figura social. Yo Mira, creo que sí, ahí pero puede ser algo no tan a corto plazo, ¿no? no, de hecho, el propósito es, yo estoy de acuerdo ahí con que es Ujú, mucha constancia, es observación, pero no exacto. hay que pensar en la observación puntual de un tiempo determinado. Acuérdense que solamente hay tres cosas que cambian en el mundo de forma constante. Para todos los que trabajemos en comunicación, se acuerden siempre de esto. El contexto, ¿no? O sea, el contexto en el que estamos. Hoy día estamos así como estamos, pero en 20 años más anda a saber si están los supersónicos y somos todos como los supersónicos. Bueno, para los que no sepan, los que son los supersónicos son cosas, digamos, familias que Vintage. vivían Ah, cosa. en aviones, o sea, en autos voladores y cosas así que no se dio. Y después viene, les dije el contexto, después viene la demografía. O sea, imagínense a Andrés acá hace 10 años atrás era más joven, hoy día está más viejo, ha ido cambiando, lo mismo Muchas sucede gracias. con la sociedad en general, conmigo igual, con ustedes. Hay minutos de la vida, por ejemplo, ahora en pandemia aumentó la tasa de natalidad, ¿cierto? Entonces probablemente hay un pequeño boom de más jóvenes en un tiempo más. Y finalmente, les dije contexto, demografía, y después vienen las preferencias, ¿no? Entonces, ustedes, aunque no lo crean, a los que conocen a Andrés, Andrés escuchaba metal cuando era joven y hoy día escucha reggaetón, lo he visto ahí bailar, ¿no? Y le encanta y todo su reggaetón. Entonces, sus preferencias también han cambiado en el mundo y las nuestras también, las de ustedes también pueden ir cambiando y esas tres cosas hay que estar atento de forma constante, ¿no? Entonces, cuando uno construye propósito, como les digo, no es que uno llegue a la etapa 5 y se acabe, ¿no? O sea, eso tiene que Exacto. seguir evolucionando y se tiene que ir, no adaptando, porque no me gusta la palabra adaptarse, porque significa ir dos pasos atrás, ¿no? A mí me gusta más bien como adelantarme. Entonces tienen que observar, tienen que cruzar data, tienen que proyectar y ustedes construir ese futuro que quieren que llegue, ¿no? Desde el punto de vista de las marcas. Pero sí tiene que ver con esto de estar observando todo lo que está pasando y estos tres grandes cambios que son los que suceden constantemente. Súper. Debo aclarar que el reggaetón no es lo mío, sino el trap, por si acaso. ¿Ah? Ah, perfecto. Mar- mar- Perdón, es que mar- a mí se me confunden esas cosas todavía. sí, sí, no, yo entiendo, un tema de edad, nada más. ¿Ah? Bueno, Clara no, Betancur, a quien saludamos, un gran abrazo. Dice, Sebastián ha mencionado a los muertos vivientes que funciona para hablar tanto de personas como empresas, pero en muchos casos no se ha dado cuenta de que transitan en un cambio competitivo. ¿Cómo abordar un cliente líder para proponerle esa reflexión a un plan para... No, mira, eso es difícil porque generalmente las empresas, las marcas, los potenciales clientes, cuando se acercan y están ya como muertos vivientes, es que están muy mal, ¿no? Y eso, por lo general, es un poquito más fácil de abordar desde el punto de vista de la venta, si tú quieres, porque están mal y tienen que hacer algo. Sí es más desafiante desde el punto de vista de transformarlos nuevamente y que tengan la voluntad, porque cuando están en modo muerto viviente, por lo general tienen menos presupuesto, quieren hacer menos cosas, todo les da miedo. Y eso, a mí hay una vez que me dijo, no me acuerdo quién fue, esta frase no es mía, pero me dijo como, a todos nos va a llegar nuestro Uber,
¿no? En cualquier categoría, ¿no? Y no importa la empresa que seas, por más grande que seas o no. Y hemos visto millones de casos de empresas gigantes que en un año pueden desaparecer, en 5 años desaparecen todo. Y por lo tanto, yo creo que un buen mindset, ¿no?, que hay que tener en nuestras cabezas, ya sea como consultores, agencias o incluso dentro de la propia organización en una empresa en la que trabajemos, es considerar que siempre estamos un paso de ser muertos vivientes, ¿no? El no quedarse tranquilo, el no quedarse de forma, en un status quo, ¿cierto? Convencidos de que lo estamos haciendo súper bien y no lo podemos hacer mejor y por eso nos estamos llenando los bolsillos y tal vez estamos haciendo cosas buenas. Pero en un segundo más a alguien se le ocurrió algo en cualquier lugar del mundo y puede atentar contra mi negocio, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa cultura, ¿no?, ese mindset, hay que insertárselo a todos los potenciales clientes, ¿no? Del estar atento, del estar despiertos, del estar realmente observando y queriendo adelantarse a todo lo que pueda suceder, ¿no? O sea, que ellos sean su propio Uber y no que les llegue el Uber por el lado, ¿no? Y es un poco lo que hay que empujar. Bueno, espectador anónimo dice muy buena charla, muchas gracias. Nuevamente está con nosotros espectador anónimo, estuvo en el taller pasado. Les recuerdo que si hay preguntas, dudas, por favor, pueden hacerlas directamente acá en el chat, las vamos a leer. Oye, Seba, como para ir pronto ya ir cerrando por un tema de hora, tú hablaste que dentro del ICREO, que es la investigación que hacen en Albarrán, salieron dos grandes conceptos, que es la indignación y la esperanza. Dos conceptos que es curioso que se den y efectivamente, a mi juicio, es una demostración de una, sin caer en temas teóricos, o sea, en temas políticos, es demostración de una sociedad bastante polarizada, que a la vez se unen en un factor en común, que efectivamente tú dijiste. ¿Esto cómo responde a la construcción de este propósito que tú planteaste y no responde a una situación momentánea, a una situación de un par de años, de 5 años, sino responde a una condición que me puede ayudar a levantar un propósito de una marca o tener visión o elementos que a unos 20 años, 15 años? Yo creo que primero la construcción de una mejor sociedad, ¿no? La construcción de un mundo mejor, si ustedes quieren una frase más cliché, es al final algo que toma tiempo, ¿no? O sea, y siempre puede ser mejor o siempre puede ser peor. Y por lo tanto, más allá del contexto, ¿no?, donde uno podría decir, claro, hay mucha indignación, hay mucha esperanza, yo creo que tal vez porque la estamos viviendo de una forma distinta, pero la indignación o la esperanza siempre está en todas las capas de la sociedad de una u otra forma, en la historia, en el tiempo, etc. Y por lo tanto, cuando uno construye un propósito, y si uno piensa también en cómo se une con la sostenibilidad, hay que pensarlo no en un año, o sea, hay que pensarlo como insisto, que el propósito es una definición de vida, si tú quieres, ¿no? Es casi que tu filosofía, por lo que yo me la voy a jugar siempre y por lo que yo tengo que apostar. Y esa apuesta no me puede cambiar de un día, o sea, no la puedo cambiar toda la semana, si no me vuelvo esquizofrénico o bipolar, no tiene Claro, sentido desde el punto de vista de las marcas. Entonces, sí probablemente lo que pase en esos años, porque como ya dije, al final te puede llegar un Uber mañana, entonces es como extraño, tengo que pensar en 20 años, pero no sé lo que puede pasar mañana. Entonces, es súper complejo. Y ahí, la otra capa que viene, pensando en el largo plazo, es cómo logro estar yo construyendo y definiendo lo que va a pasar mañana, ¿no? Y que tiene que ver con anticiparme, adelantarme a los cambios y a las cosas que el mercado puede estar preparando. Y para eso hay que estar observando constantemente. O sea, uno no se puede quedar quieto y, como insisto, en el status quo porque nos está yendo bien. exacto, exacto. Es como, claro, no tienes que dejar mirar para adelante y tampoco para atrás, porque puede haber alguien que está muy cerca y tal como tú lo dijiste, puede sacar algo del sombrero y que atente o afecte a tu negocio. Oye, Seba, por temas de tiempo, te quiero agradecer infinitamente. ¿Ya? No, gracias a ustedes por la invitación. Tremendo, brutal, fue súper clarificador, por lo menos para mí. Espero que tenemos muchas cosas pendientes, espero que nos podamos encontrar pronto. A todo el resto de casi los 42, 50 participantes que estuvimos acá, muchas gracias por su participación. No sé si hay un par de preguntas. Antes de eso, les quiero recordar que también mañana estamos con charlas. Partimos a las 9. Tengo acá mi torpeo, por favor.
partimos mañana a, bien digo, a las 9 de la mañana, de 9 a 10, con ferias virtuales en tiempos de pandemia, con Alejandra González, que es directora creativa de Sync Marketing España, brutal. Y después a las 10 un cuarto, con comunicar jugando, la gamificación en las relaciones públicas y la publicidad, con Ana Ortiz, que es consultora de OpenZ, para las 2 de la tarde, en este mismo horario de 2 a 3, la insolencia de emprender con Matías Leiva, que es emprendedor. Mañana es el día del emprendimiento, tremendo, hoy, más aún con todas estas promesas políticas económicas que vemos hoy en día del emprendedor. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo, espero que nos veamos pronto, Seba. Así que nada más que decir, palabras para despedirse, ¿no? No, y agradecimiento primero a todos ustedes que me invitaron al DUOC, ¿cierto?, a la Facultad de Comunicaciones, y a todos los presentes por estar escuchándome aquí un día después del almuerzo, que yo sé que es súper difícil siempre. Es complejo, es complejo, es complejo. A todos, antes de cuando vayan a salir, por favor, hay una encuesta. Yo la hice, les aseguro, es muy breve. No quita más de 2 minutos, 1 minuto, incluso 1 minuto, ya es mucho. Así que les invito, por favor, a responderla. Para nosotros es súper importante. Seba, un gran abrazo. Nos vemos pronto. Que Un estén muy gran bien. abrazo a todos. Que Chao. estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.